permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Señor, estas palabras tuyas consuelan nuestros corazones. Señor, y te rogamos que nos ayudes en esta tarde a aprender más de ti, para poder permanecer en ti. Ayúdanos a aprender más de ti, para que, Señor, tu palabra abunde en nosotros. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia rogándote por los jóvenes y por los niños de nuestra iglesia. Oramos por nuestros hijos. Oramos, Señor, por los nietos de nuestros hermanos. Oramos por los sobrinos de nuestros hermanos. Oramos, Señor, por cada adolescente, por cada niño que tú has traído, Señor, a esta iglesia. Yo te ruego por la salvación de sus almas, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo use tu palabra, Señor, y tú los convenza de pecado para que ellos, oh Dios, dejen, Señor, de contender contigo y vengan, Señor, en obediencia. Señor, que vengan a ti, oh Dios. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, de eso depende, oh Dios, la salvación de nuestros hijos. De eso depende la salvación de los jóvenes, de los adolescentes de esta iglesia. Ten misericordia de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que los que están aquí en esta noche, tú abras sus oídos para que ellos puedan oír tu voz a través de tu palabra. Y los que no están aquí en esta noche, donde quiera que estén, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo obre en sus vidas, Señor, quebrantándolos, oh Dios, y trayéndolos a ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre Santo, este estudio lo ponemos en tus manos una vez más. Háblanos para que podamos escuchar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy queremos continuar con nuestro estudio, hermano, acerca de la doctrina que hemos estado enseñando, que hemos estado compartiendo con ustedes ya por varias semanas. Y quiero preguntarles, hermanos, solamente para comenzar, ¿qué doctrina hemos estado estudiando? ¿Qué doctrina estamos estudiando? Cristología. ¿Qué es cristología? ¿La doctrina de quién? De Cristo. Es lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de Cristo. Y hoy, hermanos, vamos a continuar con ese estudio. Y lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a introducir hoy la última parte, hermanos, de nuestro estudio en Cristología, que es los estados de Cristo. Y para ello quiero invitarle, hermanos, a retroceder nuevamente al libro de Isaías, que lo abrimos al principio, Isaías capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Isaías capítulo 6, verso del 1 al 5. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Quiero, hermano, leer nuevamente el verso 5. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy,
pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Este es el pasaje, hermano, que nos ha estado guiando a través de nuestro estudio de Cristología. No sé si usted recordará que hemos estado alternando, hermano, Isaías capítulo 6 con Filipenses capítulo 2. Y la razón por la cual hemos usado Isaías capítulo 6 para hablar de Cristología o para introducir nuestro estudio de Cristología es por dos razones. Número uno, porque Isaías, al que ve sentado en el trono, ¿a quién es? A Cristo, nuestro Rey. Él, hermano, a la persona que ve sentada en el trono, es, hermano, la segunda persona de la Trinidad en su estado pre-encarnado. Ahora bien, hermano, la segunda razón por la cual hemos estado usando Isaías capítulo 6 es porque es un buen ejercicio para recordar que toda la Biblia, escúchame bien, toda la Biblia es acerca de Jesucristo. No es acerca de nosotros, es acerca de Cristo. Los profetas hablaron de Cristo. Hermanos, los apóstoles hablaron de Cristo. Moisés habló de Cristo, porque toda la escritura es acerca de Él. Yo espero, hermano, que nosotros hayamos podido repasar, hermano, y revisar las notas de todo lo que hemos estado viendo. Yo sé que no tuvimos servicio el domingo pasado en la tarde, pero no vamos, por cuestión de tiempo, no vamos a repasar lo que hemos visto, sino que vamos a ir directamente a esta porción del estudio que es los estados de Cristo. Ahora bien, hermano, quiero preguntarle, ¿qué es los estados de Cristo? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de los estados de Cristo? Sí, hermano, está cerca. Fíjate, hermano, la hermana Ariela está bastante cerca de lo que significa, de lo que es los estados de Cristo. Y generalmente, cuando nosotros los cristianos hablamos de los estados de Cristo, nos estamos refiriendo, hermano, a la condición, a las diferentes condiciones que Cristo, hermano, ha estado y está. Pero, amados hermanos, los estados de Cristo, o cuando la Biblia habla de los estados de Cristo, aunque incluye la condición en la que Cristo se encuentra y se encontraba, hermano, habla un poquito más, tiene otras implicaciones que son muy importantes. O sea, generalmente enfatizamos la condición de Cristo, pero no podemos ignorar, hermano, la otra parte de esta doctrina, los estados de Cristo, que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de los estados de Cristo, estamos hablando, hermanos, de la posición de Cristo en relación con la justicia de Dios. Cuando la Biblia habla y enseña acerca de los estados de Cristo, está hablando de qué? Posición de Cristo en relación con la justicia de Dios. Amados hermanos, y esta palabra es muy importante. Los estados de Cristo tienen que ver con su condición, pero más que todo, ¿con qué? Con su posición, con relación a la justicia de Dios. Esto hermano, quiero repetirlo porque es muy importante que usted se lo aprenda. Cuando la Biblia habla de los estados de Cristo, está hablando de la posición de Cristo en relación con la justicia de Dios. Y vamos a estar, hermano, desarrollando este concepto, hermano, durante esta introducción. Ahora bien, cuando la Biblia, hermano, habla de la posición de Cristo en relación con la justicia de Dios, que
en los estados de Cristo. La Biblia, hermano, habla generalmente de dos vertientes o de dos partes o de dos estados. El primer estado es el estado de ¿qué? El estado de humillación. Y el segundo estado del que la Biblia habla es el estado de exaltación. Históricamente, hermano, ha habido un debate entre los teólogos y algunos teólogos, hermanos, hablan de tres estados de Cristo. Pero generalmente, hermano, esta posición, la posición de que habla de dos estados solamente, es la más favorecida entre todos los teólogos de la historia de la iglesia. Y los que afirman que los tres estados de Cristo hablan de Cristo en su estado preencarnado, Cristo en su estado de humillación y Cristo en su estado de exaltación. Y aunque obviamente, hermano, el estado de humillación de Cristo presupone el estado de Cristo preencarnado, generalmente, hermano, los teólogos solamente se enfocan y afirman estos dos estados, porque tienen que ver con precisamente la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a ver, hermano, básicamente estos dos estados. Cuando hablamos de los estados de Cristo, estamos hablando de ¿qué? De la posición que Cristo ocupa en relación con la justicia de Dios. Y la Biblia habla de dos estados: el estado de humillación y el estado de exaltación. Ahora quiero que veamos algunos textos bíblicos, hermano, de dónde esta doctrina sale, o de dónde los teólogos, hermanos, sacan esta doctrina. Quiero que vean conmigo 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Amén. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie de leer. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de sus pobrezas llegaráis a ser ricos. Amén. Fíjate cómo dice: porque conocéis, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, fíjate, hermano, cómo Pablo lo presenta aquí, siendo rico. O sea, ¿a qué se está refiriendo Pablo ahí? ¿A que Cristo tenía riquezas, como está hablando de dinero? No, está hablando de ¿qué? De su naturaleza divina, siendo Dios, siendo Él la fuente de todas las cosas, siendo rico. Dice: sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre. Ahí Pablo está hablando de ¿qué, hermano? Del estado de ¿qué? De humillación de Cristo. Y estos textos que vamos a estar mirando son claves para que nosotros podamos entender en qué consiste cada uno de estos dos estados de Cristo. Dice Pablo que Él, siendo rico, se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegares a ser ricos. Por medio, si vamos a aplicar este pasaje, vamos a usar los términos que estamos mirando de los estados de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, para que en su humillación nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Amén, hermano. Ahora, mira también conmigo Hebreos capítulo 2, verso 9. Carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 9.
dice el verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús. Fíjate, vamos a hacer una pausa aquí, hermano. Fíjate lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿De qué estado está hablando ahí? Del estado de humillación. Cristo en su estado de humillación se hizo inferior a los ángeles, siendo Dios el creador de todas las cosas, por medio de quien todo fue creado, incluso los ángeles. En su humillación, Él se hace inferior a los ángeles. Es una manera de que, hermanos, de decir que Cristo se hizo hombre. Y eso, cada vez que hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, estamos hablando, hermanos, la Biblia hace referencia a ¿qué? Al estado de humillación de Cristo. Pero el texto también habla del estado de exaltación de Cristo, cuando dice: coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Cuando dice coronado de gloria y honor, está hablando ¿de qué? Del estado de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Dice: para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Quiero que mire también Gálatas capítulo 4, verso 4. Amén. ¿Quién no quiere leer, hermano? Gálatas 4, 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Amén. Fíjate cómo dice este texto. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No voy a explicar este pasaje ahora porque lo vamos a ver un poquito más tarde. Y quiero, hermano, pero solamente quería mostrarte algunos textos en la Escritura que son muy importantes, hermano, a la hora de nosotros hablar de los estados de Cristo. Este pasaje que voy a ver ahora con ustedes, no lo tengo aquí en pantalla, pero quiero que vayas a Filipenses capítulo 2. Porque este pasaje de Filipenses capítulo 2 es clave para nosotros poder entender la doctrina de los estados de Cristo. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el verso 7 y verso 8. ¿Quién no quiere leer? Josué, lee. Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8. Por favor, lee también el verso 9. Fíjate lo que dice el verso 7 al 9, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ves? Estos son, hermanos, los pasajes que son clave para nosotros poder entender esta doctrina. La razón, hermano, por la cual he querido, una de las primeras cosas que he querido hacer es compartirlo en los textos bíblicos, es porque quiero que usted vea, hermano, que esta doctrina no es una doctrina inventada por el hombre.
Esta no es una doctrina inventada por los apóstoles, no es una doctrina, hermano, que salió, hermano, de la nada. Es una doctrina bíblica, la doctrina de los estados de Jesucristo. Ahora bien, hermano, vamos a ir analizando cada uno de estos textos bíblicos en diferentes momentos de este estudio, pero quiero definir para ustedes vamos a estar mirando hoy lo que es el estado de humillación de Cristo. Ya vimos, hermano, que los estados de Cristo, ¿qué es lo que son? La posición que Cristo ocupa en relación con ¿qué? Con la justicia de Dios. Vimos también que hay la Biblia habla de dos estados de Cristo: el estado de humillación y el estado de exaltación. Ahora bien, vamos a ver, hermano, qué es el estado de humillación. ¿Qué es el estado de humillación? Es el estado de culpabilidad que Cristo asumió ante la justicia de Dios, la cual se manifiesta en la correspondiente condición de miseria. Hermano, quiero que tomen nota porque esto es muy, muy importante. Es el estado de culpabilidad que Cristo asumió ante la justicia de Dios, la cual se manifiesta en la correspondiente condición de miseria. Ahora bien, hermanos, quiero que mires algunas palabras clave en este concepto. Dos palabras quiero resaltar. Cuando la Biblia habla del estado de humillación de Cristo, está hablando, hermano, del estado de culpabilidad que Cristo asumió. ¿Qué significa eso? Que cuando la Biblia habla del estado de humillación de Cristo, está hablando, hermano, de que Cristo asumió para él un estado de ¿qué? De culpabilidad. Ese estado de culpabilidad está, hermano, en relación con ¿qué? Con la justicia de Dios. ¿Se recuerda el pasaje de la Escritura que dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado? ¿Qué significa eso? Está hablando, hermano, del estado de humillación de Cristo. Cristo, siendo el único Hijo de Dios, sin pecado, asumió para él el estado de culpabilidad de los hombres. Y la otra palabra importante precisamente es asumió. Él, sin ser pecador, sin tener pecado, asume con relación a la justicia de Dios un estado de culpabilidad, para que los culpables pudiéramos ser salvos. Los culpables que creen en Él. Amén, hermanos. Amén. Esto es muy importante. Ahora, si usted se fija en esta definición, están incluidas las dos caras, por decirlo de una manera, las dos partes de lo que de la doctrina de los estados de Cristo, ¿verdad? ¿Se recuerda cuando Ariel dio su definición? Ariel hablaba de ¿qué? De condición. Pero el estado de Cristo tiene que ver con posición, con relación. En la relación de Cristo, con relación a la justicia de Dios que se pone de manifiesto en la correspondiente miseria de ese estado, de esa condición, hermano. Prácticamente es como está en la cruz, ¿verdad? Cuando Él muere. Ahí voy, hermano. Quiero que vayan tomando nota de esto, hermano. Ahora bien, vamos a ir ahí a Filipenses, hermano. Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8. Ahora, ¿se recuerdan, hermano? Les dije que el estado de humillación de Cristo es el estado de ¿qué? De culpabilidad que Cristo asumió ante la justicia de Dios, la cual se manifiesta en la correspondiente condición de miseria. Cristo no solamente
asumió, hermano, nuestra culpabilidad. Cristo asumió la miseria en la que nosotros vivimos, pero sin pecado. Ahora, la humillación de Cristo, este estado de humillación en sí, consta de dos partes. Consta de dos partes. Y las encontramos en Filipenses capítulo 7, capítulo 2, versos 7 al 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sobre el estado de humillación de Cristo, a la luz de Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8, consta, hermano, de dos partes, por decirlo de alguna manera. Y estas dos partes, hermano, las vemos en estos dos versos. ¿Quién las puede identificar? ¿En qué consistió la humillación, el estado de humillación de Cristo? Se despojó a sí mismo. Una palabra muy importante, que la palabra que está traducida ahí en tu Biblia como se despojó a sí mismo, es la traducción de un vocablo griego que es kenosis, que significa despojarse, pero literalmente significa vaciarse. Ahora, cuando la Biblia habla de que Cristo se despojó a sí mismo, no está diciendo que Cristo dejó de ser Dios en la encarnación, sino que Cristo asumió la naturaleza humana. Hermano, la mía dice, renunció a sus privilegios divinos. Renunció a su privilegio divino, que es otra manera de decirlo, pero lo que significa, hermano, ¿cómo sigue diciendo el texto, hermano? Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando él dice que él renunció a sus privilegios divinos, no está diciendo, hermano, que dejó de ser Dios, sino que esa renuncia de sus privilegios divinos consistió en ¿qué? En que adoptó, asumió la condición de siervo. Es a eso a lo que se está refiriendo. ¿Sí lo pueden entender, hermano? No es que Cristo dejó de ser Dios. Cristo no dejó de ser Dios para convertirse en hombre. La encarnación del Hijo de Dios no fue una transición, hermano, de divino a humano, sino que la humillación de Cristo, la kenosis de Cristo, consistió en que Dios, siendo Dios, asume para él, se viste de humanidad. Ahora, una cosa muy importante, hermano, es que cuando la Biblia habla de la kenosis de Cristo, la humillación de Cristo, o sea, este despojo que consiste en asumir nuestra naturaleza, es importante aclarar que Cristo en la encarnación no solamente asumió el cuerpo humano, Cristo asumió un alma humana. Cristo en su humanidad no solamente tenía un cuerpo humano, sino que él tenía un alma humana, o tiene en este momento un alma humana. Es por esto que la encarnación, la Biblia la llama ¿qué cosa? Un misterio. Porque nosotros no podemos entenderlo a plenitud. Pero básicamente, hermano, este estado de humillación, hermano, consta de estas dos partes, de una kenosis, de un despojo. Él se vació a sí mismo. Él, hermano, renunció a sus privilegios divinos, asumiendo la condición, nuestra naturaleza humana. Ahora bien, pero la otra palabra, hermano, que describe el estado de humillación de Cristo, ¿cuál es? ¿No? Se humilló. Muy bien. El otro término es tapeinó, que significa humillación.
hermano, es el término que Pablo usa cuando dice, Él se humilló a sí mismo. Ahora, quiero ver, hermano, específicamente estos dos términos, lo que significan. Cuando hablamos de la kenosis de Cristo, la humillación, el despojo de Cristo, estamos hablando del acto de la persona de Cristo por el cual se sometió ¿a qué? A la asunción de la naturaleza humana en forma de siervo, sin que esta naturaleza humana esté equipada con la gloria que corresponde a su naturaleza divina. Cuando usted lee esto, hermano, ¿qué viene a la mente suya? ¿Qué otra doctrina viene a la mente suya? ¿Con qué se relaciona? La unión hipostática de Cristo. Hermanos, cuando hablamos de la kenosis, y esto es muy importante, es el acto de la persona de Cristo por el cual se sometió voluntariamente ¿a qué? A la asunción de la naturaleza humana. Él asumió para sí esa naturaleza. Ahora, en forma de siervo, o sea, en forma de esclavo, sin que esta naturaleza humana esté equipada con la gloria que corresponde a su naturaleza divina. Amados hermanos, ¿se recuerdan que hablamos? Esta última parte se relaciona con la unión hipostática de Cristo. Cristo es una persona con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y estas dos naturalezas son como inconfundibles. No se pueden intercambiar la una con la otra. Hermano, la naturaleza divina no influenció la naturaleza humana de Cristo. La gloria, hermano, de la naturaleza correspondiente a su naturaleza divina no equipó, no influenció el desarrollo de Cristo en su naturaleza humana. ¿Qué significa eso? Cristo, hermano, sufrió, la naturaleza divina de Cristo no previno que Cristo en su carne sufriera. ¿Sí lo puede ver, hermano? Cristo verdaderamente sufrió. Cristo creció, se envejeció. Hermano. Cada cosa usted dice que renunció a su naturaleza divina, pero creo yo que No al renunció. principio dijo usted eso, que No. había renunciado A los privilegios. Ah, bueno, entonces eso es lo que yo estaba un poquito confusa, porque más bien no la usó, porque no la renunció. No usó su naturaleza divina como cuando estaba en la kenosis, No, hermano, le voy a explicar. En la kenosis, la humillación de Cristo consiste en que Él, siendo Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, el soberano de toda la creación, Él se sometió a asumir para Él un cuerpo humano. Él adoptó un cuerpo y un alma humana. En eso consiste su kenosis, que Él se despojó a sí mismo, cuando otras Biblias lo traducen, que renunció a sus privilegios divinos. El que siendo Dios se hizo siervo, se hizo esclavo. Siendo creador, adoptó la forma de criatura. A eso es lo que se refiere cuando dice que renunció a sus privilegios divinos. Pero aún en la encarnación, hermano, Cristo obró de acuerdo a ambas naturalezas. En su naturaleza humana, Cristo padeció. En su naturaleza humana, Cristo murió. Pero en su naturaleza divina, Cristo perdonó pecados. Cristo hizo milagros. Sí te das cuenta, hermano. Pero ambas naturalezas no se confunden la una con la otra. Cristo no estaba trabajando en
Exacto. Un ejemplo muy que ilustra muy bien esto. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una película que tiene muchas partes, se llama The Matrix. ¿Cuántos la han visto? Esa película, hermano, una película es viejita, pero hermano, si usted la ve, usted se va a dar cuenta, hermano, de muchas cosas. Una película bien interesante, yo le recomiendo que usted la vea. Pero ¿por qué le menciono esta película? Porque el protagonista de esta película, hermano, lo reclutan para que prácticamente salve el mundo, salve a Sion, y este hombre pasa por un periodo de entrenamiento. Pero en el periodo de este entrenamiento, un muchacho que lo que era simplemente un hacker de computadora, en este proceso de entrenamiento le ponen un chip con información y le dicen, por ejemplo, le ponen el programa de artes marciales y el hombre es el mejor en artes marciales. Le ponen la información de combate y no hay uno mejor que él en eso. Pero no pasó así con Cristo. Cuando Cristo aprendió, por ejemplo, el oficio de carpintería, no fue que Dios, el Padre, le puso la información, mijo, mira, ya eres carpintero. Si lo puede ver. El hombre que creó, hermano, Dios creó el mundo. Sin embargo, en su humanidad, él aprendió carpintería. Pero no fue que le bajaron del cielo la información, toma, para que sea carpintero. Y llegó a ser mejor que José. No, él aprendió de José carpintería. ¿Por qué, hermano? Y en eso consiste su despojo. Que él renunció a los privilegios divinos, hermano. Lo que estoy entendiendo que Jesucristo nunca se comparó con el Padre, ¿verdad? Sino que lo que dicen ustedes aquí, que no andaba buscando un reputation a él mismo, ¿okay? Sino que él se volvió ser, ¿okay? Un servant. Pero nunca anduvo buscando él, corriendo por las calles diciendo que yo soy el hijo de Dios y que yo hago esto. Nunca anduvo buscando eso, nunca anduvo buscando un reputation, sino que quería ser humilde con la parte que tomaba cuando se hizo humano. Bueno, en parte sí, pero en parte no, porque Cristo mismo dijo en el Evangelio de Juan, yo soy, ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Ahora, cuando dice que él, obviamente, él no está buscando su propia reputación, como usted dice, ¿por qué? Porque aunque él es el Hijo de Dios, él vino a este mundo no a hacer ¿qué cosa? Su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. Porque despojado en inglés quiere decir reputation. Sí, En el verso 7. en el verso 7, déjeme ver. Un momentito, hermano. En el verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Sí, básicamente, hermano, el despojarse, kenosis, consistió en ¿qué? En hacerse semejante a nosotros, en asumir esa naturaleza humana, hermano. Sí, hermano, por ejemplo, en el capítulo 2 de Lucas, cuando dice que el niño decía y se fortalecía, en el verso 40, que el niño se fortalecía, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. O sea que el niño, o sea, cuando él era joven, ¿verdad? Él crecía en conocimiento como todos los humanos, ¿verdad? Pero obviamente que era un niño que, o sea, era Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Entonces, él era, en esa parte, era un joven, un niño humano, porque crecía en conocimiento. Exacto, hermano. Él era humano en toda la extensión de la palabra. Hermano, y eso obviamente tiene repercusión en cómo nosotros criamos a nuestros hijos. Porque nosotros, hermanos, a la hora de disciplinar a nuestros hijos o educar a nuestros hijos, nosotros tenemos que enseñarles: Cristo fue un niño como tú. Cristo fue adolescente como tú. Cristo tuvo las mismas tentaciones. Cristo fue tentado a desobedecer. Pero porque Él obedeció perfectamente el quinto mandamiento, ustedes que son niños, en Él pueden obedecer a su Padre.
Sí lo puede ver, hermano. Eso es tan muy importante, hermano. Otra cosa también, cuando él fue humilde y obedeció a su padre hasta su muerte, porque cuando le preguntó Pilato que tú eres el rey de los judíos, él podía haber dicho, sí, soy de todo. Pero él le dice a Pilato, tú lo dijiste. Sí. Las palabras de todavía quedó humilde, tan humilde que él podía haber dicho, yo soy el rey de todos, pero le dice a Pilato, Tú mismo lo has dicho. Ahora bien, hermanos, la palabra, ya vimos lo que significa kenosis, en qué consiste la kenosis de Dios o el despojo de Cristo. Ahora, la otra palabra que tiene que ver con el estado de humillación, la otra fase es precisamente humillación. Ahora, cuando Cristo, la Biblia dice que Cristo se humilló, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, hermano, a que Cristo se sujetó en su naturaleza humana a la maldición y la demanda de la ley. En eso consiste la humillación de Cristo. Cuando hablamos del estado de humillación, estamos hablando, hermano, de que este estado tiene dos fases, por decirlo de una manera. Consiste en dos cosas. Consiste primero en ¿qué? En un despojo de él mismo. Y ese despojo implica, una vez más, que él asume la naturaleza y el alma del hombre, ¿verdad? La naturaleza humana. Y la humillación consiste en que él se sujetó, hermano, en su naturaleza humana a la maldición y a la demanda de la ley. Ahora bien, hermano, quiero que mires. Vamos a volver a Gálatas 4:4. Amén. Mira lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahí vemos, hermano, las dos facetas, por decirlo de una manera, del estado de humillación de Cristo. ¿Dónde vemos la kenosis de Cristo? Nacido de mujer. Él asumió de María la naturaleza humana. ¿Y dónde vemos, hermano, el estado de humillación? La humillación de Cristo dice nacido bajo la ley. Porque en su humillación, Él, el legislador, el juez de toda la tierra, se sujetó en su naturaleza humana a la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros, para que en Él los que creen pudiéramos ser bendecidos. Él intercambió con nosotros. Él asumió nuestra maldición para que en Él pudiésemos ser bendecidos. Hermanos, al Cristo asumir, al él hacerse maldición por ti, en esa maldición que Él llevó, tú y yo somos bendecidos por la fe en Él. Amén. Tú y yo lo único que merecemos es maldición. De hecho, la ley de Dios nos sujeta a todos bajo maldición. Porque la Biblia dice, maldito el que no cumpla la ley de este libro. Todos los hombres sin Cristo permanecen bajo maldición. Y esa maldición se pone de manifiesto en la condición miserable en la que nosotros vivimos.
¿Por qué el hombre vive una vida tan miserable? No importa la cantidad de dinero que tenga. En el alma somos, en nosotros, nuestra condición es una condición miserable. ¿Por qué? Porque estamos bajo maldición. ¿Por qué? Por causa de nuestra desobediencia. Pero Cristo, el Hijo de Dios, se humilló. Asumió para él la maldición de la ley y la demanda de la ley. Y hermano, esto es muy, muy importante. Cristo nació bajo la ley, no solamente para asumir la maldición que por nuestra desobediencia merecíamos, sino para cumplir las demandas de la ley a nuestro favor. Y es por eso que nosotros somos justificados por medio de la fe. ¿Sí lo puede ver, hermanos? Ahora bien, hermanos, la razón por la cual una persona bajo maldición, cuando cree, es perdonado y es declarado justo, es precisamente porque Cristo asumió para él la maldición de la ley en la cruz del Calvario y hermanos, y cumplió la ley de Dios a la perfección. Y esa justicia perfecta te fue puesta en tu cuenta cuando tú y yo creímos. Es por eso que esta doctrina es tan importante. Ahora, cuando la Biblia habla, hermanos, de la humillación de Cristo, o del estado de humillación, este estado de humillación en sí mismo tiene varias etapas. Hoy no vamos a ver las etapas, solamente las vamos se las voy a mencionar para que usted la tenga presente, porque la vamos a estar mirando a partir de la semana que viene. Pero las etapas del estado de humillación consiste en encarnación, su sujeción a la ley, su muerte y en el descenso de Cristo al infierno. Esas son las etapas del estado de humillación. Su encarnación, su sujeción a la ley, su muerte y su descenso al infierno. Ahora, lo que vamos a estar mirando, hermano, a partir de la semana que viene vamos a hacer énfasis en la encarnación, pero también vamos a hacer énfasis, hermano, vamos a ver las otras etapas, pero vamos a hacer énfasis solamente en la encarnación y vamos a hacer énfasis en el descenso de Cristo al infierno. ¿Qué es lo que eso significa? Ahora bien, hermano, quiero terminar dándote algunas implicaciones prácticas del estado de humillación de Cristo, teniendo presente que la primera etapa es, hermano, la encarnación de Cristo. ¿Cómo esta doctrina afecta la manera en la que yo vivo? Bueno, en primer lugar, el estado, y quiero que me presten atención porque esto es muy importante, hermano, porque ya le di la información, que es lo que la Biblia enseñara, cómo esta verdad que tengo aquí, baja aquí y se traduce afecta la manera en que yo vivo. Bueno, el estado, hermano, de Cristo, de humillación de Cristo, y específicamente en la encarnación del Hijo de Dios, esta verdad protege, escúchame bien, protege mi corazón del amor al dinero. ¿Y por qué puse esta como primera? Por dos razones. Número uno, porque uno de los textos que leímos fue que dice que mira la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. La encarnación, el estado de humillación de Cristo guarda mi corazón. Cuando yo aplico esa verdad a mi vida, me protege del amor al dinero, el cual es un ídolo muy malo. ¿Sí se acuerdan que vimos eso, hermano? El amor, el dinero es un ídolo muy terrible. Y si no se recuerda ese mensaje, se lo puedo predicar de nuevo. Pero esta encarnación, la humillación de Cristo me guarda del amor al dinero. Y hermano, y eso me ayuda a mí, hermano, no solamente a amar el dinero, a no amar el dinero, sino que
porque me guarda de amar el dinero, yo puedo dar generosamente para la obra de Dios. Yo puedo dar generosamente para ayudar a los pobres. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo rico, por nosotros se hizo pobre. Y en Él, por medio de la fe, yo he sido enriquecido. Por eso el dinero ya no es mi ídolo. Ya no amamos al dinero porque Cristo, hermano, se hizo pobre por nosotros. Pero en segundo lugar, la encarnación, hermano, el estado de humillación de Cristo como tal, nos recuerda, hermano, que Cristo es nuestro único consuelo en la vida y en la muerte. Amén. Cristo es nuestro único consuelo en la vida y en la muerte. Hermano, piensa por un momento en el estado de humillación de Cristo y piensa, hermano, en el mensaje de hoy por la mañana. Hermano, ¿de qué predicamos hoy en la mañana? ¿De qué predicamos, hermano? Salomón nos habla de la necedad de que el hombre dispute, contienda con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y nosotros somos ¿qué cosas? Criaturas. Por eso él dice, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la ventaja del hombre? En contender con Dios. Y él dice, en las muchas palabras hay vanidad. ¿Cuál es el provecho? Amados hermanos, nosotros como seres humanos, aún nosotros los cristianos, somos, hermanos, tendemos a contender con Dios. Cuando no estamos contentos, hermanos, con las experiencias que estamos viviendo. Cuando el sufrimiento llega a nuestra puerta, cuando, hermano, nuestro mundo se cae a pedazos, nosotros tendemos a cuestionar a Dios, a contender con Dios. Y ese es un pecado, hermano, en el cual caemos generalmente todos los días. Ahora, cuando nos sentimos tentados, hermanos, a contender con Dios, porque estamos descontentos con esta etapa de la vida que Él ha ordenado para nosotros, es ahí donde tú y yo necesitamos recordar que Cristo se humilló a sí mismo. ¿Y cómo esto nos ayuda? Hermano, Cristo dice, he aquí, vengo, como está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Cristo, hermano, vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Que Él se humillara por nosotros. Y Cristo no contendió con el Padre. Cristo dijo, si es posible, pasa de mí esta culpa, pero no se haga como yo quiero. Hágase tu voluntad. Cuando nosotros nos sentimos tentados a contender con Dios, hermano, tu única esperanza y tu único consuelo es Jesucristo. Ven a Cristo. Aplica esta verdad en tu Biblia. Cristo te puede ayudar a evitar contender con el Padre. Míralo a Él. Ruégale a Él. Y dile, Señor, ayúdame en esta etapa de mi vida, en medio de esta circunstancia, a poder orar como tú. Hágase tu voluntad, no la mía. Hermano, la humillación de Cristo nos recuerda, hermano, que Cristo es nuestro único consuelo en la vida y en la muerte. Porque aun cuando tú y yo contendemos con Dios, tú, iglesia, yo, hermano, tú y yo como iglesia necesitamos recordar que en Cristo hay perdón. Amén. Porque Él fue tentado a contender con el Padre. Pero Él venció esa tentación. Amén. Él es tu único consuelo. Y cuando tú y yo contendemos con Dios, en Cristo hay perdón. Amén. Ven a Cristo. Amén. Pídele perdón. Amén. Y dile, Señor, ayúdame a no contender con mi Padre. Amén. Pero también, hermano, la humillación de Cristo nos recuerda el inmenso e inalterable amor de Dios. ¿Cuánto, dice la Biblia, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios?
Y la única razón por la cual tú y yo hoy, por la fe, podemos ser llamados hijos de Dios, es porque Cristo, por amor, se humilló a sí mismo. Él se sometió a la maldición de la ley y a la demanda de la ley para que pudiéramos ser adoptados como hijos de Él. Pero por último, el estado de humillación de Cristo nos recuerda cuán terrible es el pecado. Hermanos, el pecado no es para que le pasemos la mano. Nosotros, como parte de nuestro proceso de santificación, debemos de crecer en nuestro odio al pecado. El pecado es tan terrible que fue necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hiciera hombre y muriera en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú te pudieras, si nosotros pudiéramos salvarnos nosotros mismos, Cristo no hubiera muerto, Cristo nos hubiera humillado, Cristo no hubiera, hermanos, descendido del cielo a salvarnos. La humillación de Cristo es un recordatorio de cuán terrible es el pecado. El pecado es rebelión en contra de Dios. Y por causa del pecado, como dijimos hace un momento atrás, todos los hombres sin Cristo están bajo condenación, bajo maldición. No la maldición del diablo, sino están bajo la maldición de Dios. Y porque Dios es justo, Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre. Porque Dios es justo, Dios le va a dar al hombre lo que el hombre merece. ¿Qué es lo que el hombre merece? Eterna condenación. Pero la buena noticia es que Dios también es amor. ¿Y cómo nos mostró su amor? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se humilló a sí mismo. No consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de Dios. Si tú estás hoy aquí sin Cristo, yo te ruego, como si Dios rogase por medio de mí, hoy cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado, confiesa a Jesús como Señor de tu vida y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Y creer en Cristo es más que decir, oh, yo creo que Dios existe. Creer en Cristo es saber que solamente Cristo te puede salvar. Y porque tú sabes que solamente Él te puede salvar de la ira venidera de Dios, tú descansas en Él solamente para tu salvación. Eso es creer para salvación. Y si tú crees de esa manera y te arrepientes de tu pecado y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, Dios promete perdonar tus pecados y darte la vida eterna. ¿Por qué perderte eternamente si en Cristo hoy tú puedes ser perdonado? Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que tus pecados sean perdonados. Y si tú estás aquí y eres cristiano ya, adora a Dios en esta noche por el milagro y el misterio de la encarnación. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para terminar. El hermano Osvaldo nos despide en oración y cuando el hermano termine, yo voy a terminar con la bendición pastoral. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tú te has enviado, Señor, para redimirnos del pecado, para redimirnos de la ley, Señor, y darnos la salvación que tenemos en Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este estudio que hemos tenido. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicarlo, Señor. Amén, Señor. Que podamos vivir y crecer espiritualmente, Señor. Te pedimos que nos ayudes también, Señor, para poder conocerte más y más a través de tu palabra. Porque todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Vayan en paz.